Marcos capítulo 13 y voy a dar lectura desde el verso 32 en adelante. Marcos capítulo 13 y una vez más, repito, daré lectura desde el versículo 32 en adelante. Hermanos, no sé cuántos de ustedes conocen, pero hay una canción muy antigua, hay una canción muy viejita, que de hecho nosotros la seguimos cantando en esta iglesia de vez en cuando, y dice: estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Es una pregunta. Por supuesto, se basa en algunos de los versículos que vamos a leer en este momento, pero precisamente así, de esa manera, he titulado la charla o la reflexión que quiero compartir a cada uno de ustedes. ¿Estarás tú velando? ¿Estaré yo velando? ¿Estaremos como iglesia contemporánea? ¿Estaremos como iglesia velando acerca de las cosas que el Señor nos dijo? Pues la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 13, 32 en adelante. Marcos 13, 32 en adelante. Pero acerca de aquel día o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Miren y velen. Primera vez. Miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Mandó que velase. Segunda vez o segunda referencia a velar. Verso 35. Velen pues. Tercera referencia. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva de repente, los halle durmiendo. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo, velen. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo, velen. Espíritu Santo, háblanos. Estamos delante de ti. Que tu palabra produzca esa edificación, Señor, y esa obra que tú quieres de acuerdo a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo encuentro en este pasaje que Jesucristo nos entrega como sus seguidores, como sus discípulos, la responsabilidad de velar. Para llamarnos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, tenemos la responsabilidad de cumplir sus mandamientos. ¿Sí? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Una responsabilidad del cristiano, una de sus responsabilidades es obedecer, observar los mandatos del Señor. Pero otra responsabilidad muy importante y que está marcada de manera muy fuerte, 4 veces, 4 referencias, es precisamente la responsabilidad que Cristo nos da a nosotros de velar. ¿Velar acerca de qué? Velar acerca de qué día, velar acerca de qué situación. Pues el versículo 32 dice, pero acerca de aquel día o de la hora. Acerca de aquel día. Y la pregunta es, ¿qué día? La pregunta es,
¿De qué día el Señor Jesucristo está hablando? ¿Está hablando del día del Señor? ¿Está hablando del día del fin? ¿Está hablando de la batalla del Armagedón? ¿Está hablando de ese día cuando la palabra dice que todo ojo le verá? ¿Está hablando de ese día cuando dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron? La pregunta es, hermano, y lo que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿de qué día el Señor está hablando? Porque la exhortación a velar es velar ese día. 4 referencias en los versículos que leímos, 4 o 5 versículos que leímos, en 4 ocasiones Cristo, hablando con sus discípulos, hablando con los creyentes, no con extraños, no con el pueblo de Israel, no con romanos, no con desconocidos, hablando con sus discípulos, en 4 ocasiones les dice: velen, velen. ¿Acerca de qué día? Bueno, pues según el contexto que nosotros leemos, o que acabamos de leer en estos versículos, hermano, está hablando del día en que Él regrese a lo suyo, en que Él regrese a su casa, en que Él regrese al encuentro de sus siervos. Para empezar, notemos el contexto de todo lo que he leído, y lo voy a leer otra vez, hermano. Pero ahora escuche usted con una óptica diferente, tratando de identificar el día del cual Cristo habla. Pero acerca de aquel día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. Escuche la comparación que Cristo hace. Escuche con qué Jesucristo equipara este día y la forma de su venida. Será como el hombre este día, la venida, la hora que ni los ángeles saben. Será, comparación, verso 34, será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Diga conmigo su casa. Diga conmigo sus siervos. Y diga conmigo sus obras. Dice, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva los halle durmiendo. Según el contexto de estos versículos, yo entiendo que Jesucristo está hablando del día que Él venga a encontrar a sus siervos, del día que Él venga de regreso a su templo, a su tabernáculo. Yo entiendo que Él está hablando del día del arrebatamiento, del día del trato con los suyos. De acuerdo a lo que nosotros entendemos, de acuerdo a lo que nosotros como iglesia comprendemos, nosotros creemos, y es parte de nuestra doctrina, que el tribunal de Cristo será realizado inmediatamente después del arrebatamiento. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados, y los que durmieron en Cristo serán resucitados. Junto a ellos seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Pero también la Biblia dice, el apóstol Pablo aclara y dice: no juzgues a tu hermano, no hables de tu hermano, no señales a tu hermano. Está hablando de hermanos, está hablando de cristianos. No
juzgues, no señales, no hables de tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El juicio que el creyente habrá de enfrentar será eso que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros entendemos como iglesia, es que cuando la iglesia sea levantada, cuando nosotros recibamos al Señor en el aire, hermano, vamos a ser llevados. La primera cosa que sucederá antes de las bodas del Cordero es que se va a definir, hermano, quién tendrá la etiqueta de esposa, quién tendrá la etiqueta de siervo, quién tendrá la etiqueta de amigo del esposo. 3 cosas acabo de mencionar, ojalá que usted las haya agarrado. Pero esa definición vendrá en esto que nosotros llamamos el tribunal de Cristo, que de acuerdo a nuestro entendimiento sucederá inmediatamente después del arrebatamiento. Y allí en ese día los cristianos, los creyentes, seremos medidos, seremos juzgados, porque nos pararemos delante de aquel que lo mira todo, delante de aquel que lo sabe, que lo entiende todo, delante de aquel que conoce nuestros actos, que conoce nuestros pensamientos, que conoce lo escondido y que la Biblia dice que conoce aún las intenciones del corazón. No es solo lo que hiciste, es que te motivó a hacerlo. No es solo qué acciones realizaste, es cuál era tu motivación. Seremos presentados delante de ese que lo ve todo, que lo entiende todo, y seremos juzgados con un juicio perfecto. Por eso el Señor dice: velen. Marcos capítulo 13 parece ser que se enfoca en los eventos del regreso del Señor. Porque hablando de este mismo suceso, Mateo nos revela que en realidad a Jesucristo le hicieron 3 preguntas. Lo hemos predicado antes. Todo esto surgió porque un día estaban saliendo del templo, el templo de Jerusalén, el templo físico. Y entonces algunos discípulos admiraron el lugar y le dijeron: Señor, ¿ves este templo? ¿Ves estas piedras? ¿Ves estas ofrendas votivas? Hablaba de jardines, había un jardín hermoso. ¿Ves todo esto? Y el Señor les dijo: yo les digo que de todo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea removido. Y eso quedó en el aire, siguieron caminando, salieron de la ciudad. Y Marcos capítulo 13 nos aclara que Él subió al monte de los olivos, pero el versículo 3 o 5 dice: estando frente al templo. Eso no lo dicen los otros evangelios, eso solo lo dice Marcos. Salieron de la ciudad, subió al monte y frente a ellos el templo. Está sentado, sus discípulos a su alrededor y el templo enfrente. Y ha quedado en la atmósfera, ha quedado en el ambiente esa palabra que Él ha dicho: ese templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y Mateo nos revela que estando en el monte, estando en la intimidad con sus discípulos, se acercaron a Él y le preguntaron 3 cosas. Número 1, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Pregúnteme, ¿qué cosas? Pues lo que les acaba de decir, que van a destruir el templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? Tu venida y del fin del siglo. 3 preguntas. 3 preguntas que le hicieron. ¿Y cuánto sabes que tenemos un Señor perfecto
que contestó las tres cosas. Habló de las tres cosas. Pero Marcos, por el contexto, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo 13, pero pareciera ser que Marcos se enfoca más en la segunda. Tu venida. Porque el Señor habla del regreso a su casa. El Señor habla del encuentro con sus siervos. El Señor habla de no encontrar a sus siervos. No está hablando de juicio al mundo. No. Está hablando de no encontrar a sus siervos durmiendo. De que sus siervos deben de velar, de que sus siervos deben de estar atentos, porque cuando venga el Señor en su venida, por los suyos, por su iglesia, debemos de estar despiertos y velando. 4 referencias que el Señor hace a velar. Hermanos, ¿qué cosa es velar? Velar es estar sobrios. Velar es observar. Velar es estar despiertos. Velar es estar consciente de lo que pasa a tu alrededor. Velar es entender el panorama. Velar es entender la situación. Velar es saber lo que está pasando en realidad. Velar es observar. Velar es oír. Velar es vigilar. Velar es estar pendiente. Velar. Y entonces, cuando yo leí ese último versículo que dice: velen pues, no se les olvide, velen pues, ocúpense en velar, porque lo que a ustedes estoy diciendo en este monte, en este momento, 2000 años atrás, no solo se los estoy diciendo a ustedes 4, sino a todos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo. Lo voy a repetir. Versículo 37. Lo que a ustedes les digo, a todos se los digo. Velen. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo. Velen. A todos. Diga a todos. A todos. Hermano, cuando yo leí ese versículo, yo sentí a Cristo apuntándome y diciendo: a ti te estoy diciendo, vela, velen. En otras palabras, hermano, lo que el Señor está diciendo es: yo no estoy hablando esto solo para este contexto, solo para este tiempo. Yo no estoy hablando solo a estos 4, porque le cuento que de acuerdo a Marcos se juntaron 4, los 3 de siempre, Pedro, Jacobo y Juan, y se juntó Andrés. Léalo y usted lo va a encontrar. 4 se acercaron a él y con ellos fue esa plática. Pero Cristo está diciendo: yo no estoy hablando esta palabra para ustedes 4. Yo no estoy hablando esta palabra para los 12. Yo no estoy hablando esta palabra para todos mis seguidores, para todo el séquito de creyentes que anda conmigo. Yo no estoy hablando esta palabra para toda la cristiandad de todos los tiempos. Yo no estoy hablando esta palabra para los pastores. Yo no estoy hablando esta palabra para los ministros. Yo estoy hablando esta palabra para todos. En todo tiempo, en todo año, en todo momento. Lo que a ustedes les digo, se los digo a todos. ¡Qué hermosa aclaración! Lo que a ustedes les digo, se los digo a todos. En otras palabras, hermano, yo me honro hoy en decirte que tú tienes la obligación, que tú tienes la responsabilidad de velar. Si tú crees que eso es trabajo de los pastores, estás equivocado. Si tú crees
que el que tiene la responsabilidad de velar es un predicador, estás equivocado. Si tú crees que es el líder de una iglesia, el anciano, el diácono, el maestro de una iglesia, el único que tiene la responsabilidad de velar, estás equivocado. Lo que les estoy diciendo a ustedes, a todos se los estoy diciendo. ¿Y qué es lo que Jesús decía? Velen, velen, velen. Oveja o líder, tienes que velar. Ministro o no, tienes que velar. Pastor o no, tienes que velar. No importa que seas, tú tienes la responsabilidad de velar y no serás exento delante del Señor si no lo haces. No serás exento delante del Señor si no velas, porque Él lo ha dejado claro en su palabra. Esto es una responsabilidad para todos. En la Biblia hay una historia de un hombre llamado Mefiboset, lisiado de las piernas. Llega un momento cuando David, que tipifica a Cristo, David tiene que salir. David tiene que irse. Y entonces, porque usted sabe, Absalón lo seguía, tuvo que huir. Y termina el proceso con su hijo, pero luego David regresa triunfante. Regresa a su trono, regresa a Jerusalén. Y cuando venía de regreso, oiga, cuando venía de regreso, segunda venida, David tipifica a Cristo. Cuando venía de regreso, segunda venida, vino la primera vez y tuvo que salir rápido. Cuando viene la segunda vez, viene a reinar. Cuando venía de regreso, salieron a encontrarlo y habló con muchos. Y él habla con Mefiboset. Mefiboset es el discípulo lisiado. Mefiboset es el cristiano paralítico, que si no lo llevan, no va. Que no se mueve, que no camina por sí mismo, que no se alimenta por sí mismo, que depende de la iglesia, que depende de un video, que depende de lo que come una vez por semana. Mefiboset representa el cristiano paralítico, que tendrá solo lo que le den, solo lo que alguien vaya y le entregue. Y cuando David, que representa a Cristo, regresa la segunda vez, le pregunta y le dice: ¿por qué no te fuiste conmigo? Comparándolo con el día del rapto. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Es interesante porque ¿sabe cuál fue la respuesta de Mefiboset? Él dijo: mi mayordomo me engañó. Mi mayordomo me engañó. Mi pastor, mi cuidador, porque eso significa la palabra mayordomo, mi cuidador no me avisó. Mi cuidador no me dijo, yo no supe que tú te ibas. Oh, hermano, qué responsabilidad tiene el ministro de ser atalaya delante del pueblo del Señor. Pero qué responsabilidad tiene la oveja de no ser un lisiado, de no ser un Mefiboset, hermano. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Cristo diciéndole: ¿por qué no te fuiste? Cuando vine por la iglesia, ¿por qué no te fuiste? Me engañaron, no me dijeron que venías. No, mi cuidador no me avisó. Mi cuidador me dijo que este mundo era para hacer billete, para hacer pisto, para trabajar, que Dios nos quería nuestra bendición, que Dios quería que fuéramos ricos y que tuviéramos carros, casas y que tuviéramos una buena vida y que viajáramos y que paseáramos. Mi mayordomo no me dijo. No me avisó. Y David dijo: basta. Yo he decidido que ambos se dividan los bienes. Hubo juicio para ambos, porque David, tipificando a Cristo,
responsabilizó a Mefiboset por no haber tomado la decisión. Hermano, lo que a vosotros digo, dice el Señor, a todos lo digo. Yo no sé cómo te llames, yo no sé qué seas, maestro, predicador o un simple laico, una simple persona que viene a la iglesia. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, tú tienes la responsabilidad de velar por el día de la venida del Señor. Velar significa estar sobrio. Velar significa conocer el tiempo, conocer lo que está pasando. ¿Eres tú consciente, hermano, de lo que se está moviendo en la atmósfera? ¿Eres tú consciente de lo que está pasando en el panorama mundial? ¿Eres tú consciente, por ejemplo, de lo que está pasando a nivel político? ¿Eres tú consciente de lo que está sucediendo? ¿Sabes tú que estamos al borde de una escalada a una guerra santa? ¿Sabes tú, hermano, que lo que empezó con un conflicto, con un grupo armado, hermano, con Hezbollah y estos grupos terroristas, hoy Israel está oficialmente en guerra con Irán? Irán representa Persia. Y ¿sabe usted, hermano, qué tan caliente está eso allá? Que los conocedores dicen que estamos a un paso de que esto escale a una guerra santa, en donde todos los países musulmanes se vayan en contra de Israel, y entonces los aliados de Israel tengan que juntarse con Israel y se forme una guerra mundial, pero una guerra que tenga índole de guerra santa. ¿Conoces lo que está pasando? ¿Eres consciente? ¿Estás velando? ¿Sabes, hermano, que Ucrania y Rusia siguen en guerra? Y si Ucrania no importa, y si es un país tan pequeño, ¿por qué Rusia no se va? ¿Por qué Rusia no se detiene? ¿Qué busca? ¿Cuál es el interés verdadero de una potencia mundial como Rusia en un país tan pequeño? ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Sabes tú lo que está pasando en el mundo? ¿Sabes tú lo que el diablo a través de las élites trató de hacer en este país, hermano? Les estorba la derecha. Trataron de deshacerse de Donald Trump. Les estorba la derecha, les estorba su posición. Trataron de asesinarlo y fallaron, porque hermano, quieren imponer, quieren establecer, hermano, los pensamientos woke. Porque si saben que ya cambió la palabra. Ya no es ni gay community, ni gay pride, ni ya no es LGBT. Ahora es el movimiento woke. Despierto. Porque ahora el que sea progresista, el que sea partidario de todas estas cosas, es un despierto. Es alguien que tiene sentidos despiertos. Es alguien que ha salido de la Matrix. Es alguien que ha salido del letargo, del adormecimiento, y que sus sentidos han despertado. Está woke, está despierto. ¿Sabes lo que está sucediendo? Puedes ver lo que está pasando, hermano, en nuestro continente, en el continente americano, cómo cada vez más el comunismo va apoderándose de más y más naciones. Bolivia, Perú, coqueteó con México, tiene a Cuba, tiene, hermano, a Venezuela. ¿Sabes lo que está pasando en Venezuela? ¿Sabes la crisis que hay en Venezuela? ¿Sabes, hermano, que hay naciones que están decidiendo si intervienen militarmente o no? Y que este hombre ha dicho que no se va a retirar del poder. ¿Sabes, hermano, lo que está pasando? ¿Sabes lo que estás velando? ¿Conoces el tiempo que estamos viviendo?
¿O conoces simplemente de videos de TikTok, de risas, de piernas, de juegos, de chistes, de risas? ¿Eres consciente de lo que está pasando? ¿Sabes, hermano, que si hubieran asesinado a este señor Donald Trump, en este país se hubiera iniciado una guerra civil? ¿Lo sabes? ¿Lo entiendes? ¿Tú sabes cuántos países alrededor del mundo están viviendo o están sufriendo guerras civiles, guerras internas? ¿Eres consciente? ¿Estás velando? ¿Eres consciente del panorama político? Eso es a nivel naciones, eso es a nivel política. ¿Estás velando para conocer la situación del planeta? Olvídate del sistema, olvídate de los hombres, olvídate de los países. Entiendes que esta tierra está gimiendo y está, hermano, dando sus últimos latidos porque esta tierra está a punto de morir. La organización FEMA, muchos de ustedes la conocerán, que es una organización de respuesta a crisis, de respuesta a desastres humanitarios, que no operan solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La organización FEMA ha dicho de manera oficial que el mundo se encuentra en policrisis. Una vez más, es una palabra griega. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué todos van con los griegos? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué, llámese de religión, llámese de la Biblia, llámese del mundo, de las naciones, de la ONU, todos usan palabras griegas? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué cuando usted camina por el downtown y cuando usted ve los edificios de gobierno tienen columnas parecidas a esta? Si usted va a las universidades, están llenas de reseñas y de guiños, hermano, a la cultura greco-romana, y hay dioses y hay capiteles y hay columnas, y en toda casa de conocimiento y en toda casa de gobierno luce como un palacio griego. Pero algunos están más ocupados en ver si Mbappé ya metió su primer gol con el Real Madrid. La organización FEMA ha dicho que este planeta se encuentra en policrisis. Poli significa muchos, muchos. La palabra policrisis significa muchas crisis, crisis simultáneas en diferentes partes del mundo. Querido hermano, en décadas anteriores, cuando es que sabe que la gente dice, porque si hablamos de la tierra, le acabo de decir que la tierra está gimiendo y está dando sus últimos latidos, y cuando le dices a la gente que las señales las estamos viendo, porque hay terremotos, porque hay tsunamis, porque hay calentamiento global, porque hay clima extremo, ondas de calor, cuando tú le dices eso a la gente, ¿sabes qué dicen? Siempre ha habido terremotos. ¿Sabes qué dicen? Siempre ha habido temblores. Te dicen, siempre ha caído nieve. Sí, pero nunca habían pasado las cosas bajo tres características. Número uno, tan seguido, recurrentemente. Número dos, la magnitud de la crisis. Siempre ha habido terremotos, pero nunca como los de ahora.
siempre han habido sequías, pero nunca como los de ahora. La magnitud de la crisis, y la repetición de las crisis. Hermano, nunca en la historia de la humanidad habían sucedido tantas cosas al mismo tiempo. Y entonces encontramos, hermano, oficialmente, y esto lo dice FEMA, que el planeta se encuentra en policrisis. Una década, no 2 ni 3, una década atrás, cuando pasaba un desastre, cuando pasaba algo malo en un país, era la noticia de la semana, era la noticia del mes. Se levantó un tsunami en Asia y entonces en todas las naciones era y dale todos los días, y el tsunami, y el tsunami, y el tsunami, y estaban con eso un mes meses enteros. ¿Sabe qué pasa hoy? La tragedia que pasa hoy es noticia hoy, pero para mañana ya es historia. ¿Sabe por qué? Porque sucedió otra cosa. Porque ahora los medios de comunicación están dando cobertura a una nueva tragedia. Algo más sucedió en algún país, algún problema, alguna guerra, alguna inundación, algún calentamiento global, algún frío extremo, etc. Lo que antes era noticia por mucho tiempo, hermano, para el día de mañana ya es historia. O sea, los sucesos que acontecen hoy, para el día de mañana ya son historia. ¿Por qué? Porque muchas cosas están pasando alrededor del mundo. Solo hablando de los últimos 3 meses en este país, tormentas con una escala inmensa en Arkansas, en Iowa, en Kentucky, en Missouri y en Dakota. Huracanes, el huracán Beryl golpea Texas, el huracán Debby golpea Florida, incendios en Nuevo México, hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra, hermano, incendiada. Hambrunas alrededor del mundo, sequías, inundaciones, olas de calor, frío extremo. En un lugar se están muriendo de calor, en otro se están muriendo de frío. En un lugar la tierra está partida y reseca, en otro hay inundaciones. Y vemos extremos. ¿Por qué? Porque la tierra está en crisis. Porque las señales se están cumpliendo a nuestro alrededor, y yo tengo la impresión que los cristianos modernos, que los cristianos de hoy no estamos velando. Yo tengo la impresión que estamos demasiado distraídos con tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, que no estamos viendo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero hablando de este día, porque de aquel día y de la hora, hablando de ese día, noten que cuando Cristo va a hablar de ese día, lo primero que dice, la primera recomendación que da se encuentra en el versículo 5, que dice: Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de terremotos, de guerras, rumores de guerra, de hambres, pestes, antes de hablar de todo eso, la primera recomendación que Cristo da para identificar el día, para velar, es: miren, fíjense que nadie les engañe. Porque eso nos habla que va a venir un tiempo de confusión. Eso nos habla que va a venir un tiempo de engaño.
Eso nos habla, hermano, que va a venir un tiempo en donde van a tratar de cambiar lo que se ha enseñado. La Biblia dice, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Una vez más, ¿de qué día estamos hablando? ¿Del día del arrebatamiento, de nuestra reunión con Él, o del día del Armagedón en el juicio final? ¿De qué día, iglesia? ¿De qué día? ¿Quién está aquí? Por Dios. ¿De qué día estamos hablando? Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, oiga lo que dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo. Van a tratar de confundir. Van a tratar de llenar de tinieblas la venida del Señor. Van a tratar de engañar. Van a tratar de mentir. Mirad que nadie os engañe. El reino de las tinieblas se llama Babilonia. Y Babilonia es una palabra derivada de la palabra Babel. Usted conoce lo que sucedió cuando Nimrod edificó esta torre. Y la palabra Babel lo que significa es confusión. Confusión. El reino de las tinieblas opera en engaño. El reino de las tinieblas opera en mentira. El reino de las tinieblas opera en confusión. El sistema babilónico, el sistema de Babel es una confusión. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diga, en mi nombre. Fuerte, repita, en mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre. Otra vez diga, mi nombre. Pero no termina ahí. Vendrán muchos en mi nombre diciendo. ¿Cuál es el nombre del Señor, hermano? ¿Cuál es el nombre del Señor? No. ¿Cuál es el nombre? Cuando Moisés preguntó, ¿qué le respondieron? ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy. Vendrán muchos en mi nombre diciendo. ¿Usted entiende lo que este verso está diciendo? Muchos vendrán y dirán, soy Yahweh. Escuche, hermano. Escuche, por favor. Muchos vendrán en mí diciendo mi nombre, diciendo yo soy. Si me preguntan, Señor, diles que yo soy. Te mando. Esas 4 consonantes que conforman la palabra Yahweh, que ya hemos hablado, que se le añadieron 2 vocales para poder promover una buena pronunciación. Esas 4 consonantes son la formación del nombre Yahweh, yo soy. Y cuando vengan, dice, vendrán muchos. Yo le pregunto, hermano, si se para un ruso, si se para un inglés, lo que usted quiera, y dice, yo soy Yahweh, ¿usted lo creería? Bueno, se la voy a cambiar. Y si un día
aparece en el cielo una señal. De una mega nave que venga y bajar a un ser no humano, resplandeciente, metálico, hermoso, y dijera: soy Yahweh. Mirad que nadie os engañe. Hermano, Babel en el último tiempo va a trabajar con la mente de las personas. ¿Quieres saber algo? La guerra hoy en día ya no es armamentista, ya no es física. La guerra hoy en día es una guerra cibernética. La guerra hoy en día es una guerra a través de los medios y las redes sociales, y funciona para ganar la mente de las personas, para controlar el pensamiento. Hermano, a través de las redes sociales pueden destruir tu vida completamente. A través de las redes sociales pueden sacarte, pueden vetarte, pueden levantarte, pueden ridiculizarte, pueden hacer contigo, pueden hacerte que te quites la vida. Y ya ha pasado. Ya ha pasado. Influencers a las cuales por alguna razón algo cambió la opinión popular. Yo no sé si ustedes han oído estas cosas, hermano. Influencers que tenían millones de seguidores y hacían sus videitos, y usted ya sabe, y movían las piernitas y la nalguita y todo lo que usted quiera, y tenían el montón de seguidores, pero dijeron algo porque no tenían filtro, o porque podrán tener la belleza de la juventud, pero tienen cerebro de papa frita. Y entonces dijeron algo que ofendió o a las mujeres o a los hombres, o que ofendió a los venezolanos o a los mexicanos, o que ofendió a los europeos. Y entonces la opinión popular se da la vuelta y comienzan a mandarle hate. Antes, como decía Armando, antes se decía bullying, hoy ya no. En mi tiempo ni bullying se decía. En mi tiempo se decía carrilla. Y nos decían: si te meten carrilla, usted parece. A nosotros no nos decían: ve con el maestro. Bueno, salgamos de ahí. Hoy ni carrilla ni bullying, hermano. Y entonces pueden lograr que una persona se quite la vida, porque la guerra es por la mente. La guerra, mire hermano, yo le voy a decir algo y usted me perdonará. Yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas primordiales del comunismo, ni soy partidario de ningún comunista ni de ningún gobierno comunista. Pero si usted no puede ver esto, usted está ciego, hermano. Hay una campaña para desprestigiar, para ridiculizar, para quitar la buena voluntad de las personas de este señor Nicolás Maduro. Y yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que él hace. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que el mundo, las élites a través de las redes sociales, manejan lo que la gente piensa de ti. Ustedes han visto, hermano, esos nuevos videos que hay hoy,
en donde celebridades tan grandes y tan importantes, de repente, como de 6 meses para acá, como de 1 año para acá, menos, no 1 año, como 6, 8 meses para acá, jamás se habían metido en cosas. Son gente ilustre, son empresarios, millonarios. Jamás se habían metido en esas cosas. De repente aparecen haciendo menciones a productos. ¿Alguien ha visto algo de lo que hablo? Y de repente aparece Elon Musk. Aparece en una entrevista diciendo: sí, yo he usado esta pulsera porque trae un ion de coralina y trae otro ion de no sé qué, y eso estabiliza tus pulsaciones. Y abajo dice TikTok Shop. Haga clic y compre la suya. Y aparece Elon Musk, y aparece, hermano, todos estos empresarios hablando acerca de un suplemento y un super cantante o un super deportista. Y dice: sí, yo padecía de cualquier cosa, colesterol, pero encontré Plus X4. ¿Cuántos saben que esos videos no son reales? ¿Lo sabe usted? ¿O no lo sabía? Les ponen la voz a través de IA. Ponen segmentos de una entrevista, de una entrevista verdadera que hizo esa persona, y no los ponen en primer plano. No ponen la boca de la persona, pero ponen la voz, porque a través de la IA usted puede introducirle un texto a la computadora, a la inteligencia artificial, y entonces tú le puedes decir: léeme este párrafo con la voz de Michael Jackson. Léeme este párrafo con la voz del presidente Putin. La guerra, queridos hermanos, ya no es de rifles. La guerra ya no es de balas. Yo les he dicho antes. Y si el día de mañana salieran los que son nuestros referentes cristianos, profetas, apóstoles, predicadores usados por Dios, diciendo cosas contrarias al evangelio, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si apareciera el gran evangelista aparentemente maldiciendo a Dios? Usted que empezó en esta iglesia y que tiene 14, 15 años en esta iglesia y que conoce a su pastor, o que cree conocer a su pastor, y mañana apareciera un video donde el pastor David maldiciendo a Jesús, a ese Jesús por el cual ha servido 15 años, ha dado sangre, sudor, honor. ¿Usted lo creería? Hermano, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos en donde no todo lo que tus ojos vean será cierto. Vienen tiempos en donde no todo lo que tus oídos escuchen será cierto. Por eso, más que nunca, ahora la iglesia necesita velar. La iglesia necesita estar despierta. La iglesia necesita revelación, necesita discernimiento para poder discernir lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo. La guerra ahora es una guerra cibernética. Y entonces, como convenientemente las élites necesitan entrar a ese territorio, porque hay reserva de petróleo, dicen que para más de 100 años ahí. Entonces de repente este señor, que yo no estoy de acuerdo con él ni comparto sus pensamientos, pero de repente es la burla del mundo, porque lo que viralizan de él son sus metidas de pata, porque lo que viralizan de él son todas las cosas que dice mal.
como con nosotros los mexicanos, lo que hicieron con nuestro Ricky. ¿Saben quién es Ricky? Quique, pues, Enrique Peña Nieto. Que decía, estamos a 5 minutos para llegar, decía. No, menos, decía, menos, estamos a 20, decía. Y entonces viralizaban estas cosas porque lo que hacen es manejar, influir en la opinión pública acerca de ti. Porque si logran cambiar la opinión que las masas tienen acerca de ti, pueden destruirte, pueden controlarte, pueden quitarte el ministerio, todo el ministerio y todas las cosas. Estamos nosotros, hermanos, llamados a velar. Ustedes saben lo que acaba de pasar hace algunos días con la bolsa de valores, que colapsó. ¿Alguien oyó eso? ¿Sí? Pero sí oyeron que vino tal cantante, ¿no? ¿Alguien sabe lo que pasó en la bolsa de valores? ¿Usted sabe por qué pasó? ¿Sabe por qué pasó? Por un efecto dominó. El dólar se fue a 20 y tantos dólares en México, 20 y tantos pesos, por el colapso de la bolsa de valores. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los japoneses que tienen criterio, que tienen moral, que tienen principios, las bancas japonesas tenían la regulación de dar préstamos a los que calificaban y no imponer un centavo de intereses. Entonces los inversionistas de todo el mundo, ricos millonarios de todo el mundo, no de Japón, los BlackRock y los Rockefellers y todos estos magnates iban y solicitaban préstamos en Japón porque no pagaban intereses. Y entonces sacaban capital de Japón y lo llevaban a invertir. Invertían en El Salvador, en México, en Rusia, en Inglaterra, en Ucrania, con dinero que habían prestado a Japón y hacían el pago, pero no ganaban ni un centavo de intereses. Y entonces los japoneses dijeron, somos el único país en el mundo que hace esto. Todos cobran 5, 10, 15% de intereses. Somos los únicos. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a imponer una cuota del 2%. 2. Pero cuando estamos hablando de cantidades de millones y millones y millones, esos intereses son mucho. Se transfieren en miles y en miles. Y entonces, ¿qué hicieron los inversionistas? Comenzaron a pagar sus préstamos, a cancelar sus préstamos para evitar pagar impuestos. Y eso, hermano, provocó un efecto dominó porque creó pánico en la bolsa, porque los inversionistas, para poderle pagar a Japón, sacaban lo que tenían en Estados Unidos. ¿Están conmigo, hermanos? Sacaban lo que tenían en Inglaterra para pagarle a Japón, y entonces eso provocó que el retiro masivo de dinero de los países provocó, hermano, un efecto dominó basado en el miedo que hizo que la bolsa colapsara. Los poderosos pueden manipular todo el sistema para hacer su voluntad. Y todo esto simplemente con el manejo del sistema que ya está presente. Permítame avanzar. Verso 8. Mateo 13, verso 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Diga conmigo, se levantará nación contra nación. Fuerte, diga, nación contra nación y reino contra reino. Una vez más, diga, nación contra nación.
se levantará nación contra nación. La palabra que aparece allí, nación, no existía en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había reinos. Los pueblos estaban agrupados por reinos. Entonces estaba el reino de Israel, el reino medo-persa, el reino romano. La palabra nación no existía en el tiempo de Jesús. La palabra nación apareció en nuestro lenguaje en el año 1800, en el tiempo de Napoleón Bonaparte, cuando entró el feudo a Francia y por consecuencia a toda Europa. Y entonces, a raíz de todas estas cosas, apareció la palabra nación. Es una palabra, es un latinismo. Yo no sé cuántos de ustedes saben, el lenguaje, todo lenguaje, español, inglés, francés, todo lenguaje va evolucionando, va cambiando con el tiempo. Los famosos, hermanos, las famosas autoridades del lenguaje tienen que todo el tiempo arreglar o actualizar su base de datos, sus leyes, porque el lenguaje, esto está comprobado por la historia, el lenguaje muda, el lenguaje evoluciona. Le pongo un ejemplo. Hace 20 años no existía de manera oficial, no existía. Hace 20 años no existía la palabra textear. Usted podía leer un texto. Usted podía escribir un texto. Pero desde la aparición de los teléfonos inteligentes, entonces surgió, y desde la llegada de la bendita generación esta, que no habla, sino solo textea. Viven con el teléfono en la mano y la bolsa, pero les hablas y no te contestan. ¿Hay algún papá que me diga amén aquí? No pueden ir al trono de hierro sin el teléfono. Pero si les hablas, no te contestan. Y desde que aparecieron los teléfonos inteligentes, hoy existe, vaya a un diccionario. Vaya al diccionario RAE, Real Academia de la Lengua, y usted va a ver que ahora de manera oficial existe la palabra textear. Y entonces usted puede buscar en un diccionario, y textear significa escribir un texto, mandar un mensaje a través de un aparato digital o electrónico a otra persona, porque el lenguaje evoluciona. Pero vayamos a nuestro punto. La palabra nación es un derivado de la palabra latina natio. Natio significa nacimiento, ¿sí? Es un derivado del lugar en donde una persona nació. De allí viene la palabra nación. Pero apareció en el año 1800 con el feudalismo, en el tiempo de Napoleón Bonaparte. Entonces no fue lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué dijo?
cuando en el verso 8 él dijo, se levantará nación contra nación, la palabra ahí es etnos. Etnos. Se levantará etnos contra etnos. Etnos significa etnia. Etnos significa etnia. Una señal del tiempo del fin, queridos hermanos. Yo me honro hoy en decirles que será una guerra de razas. Blancos contra negros. Negros contra chinos. Chinos contra árabes. Árabes contra asiáticos, asiáticos contra mongoles, latinos contra cafeses. Hermano, en el mundo se está levantando cada vez más y más. Oh sí, vendrán guerras, porque el Señor dijo, oirán de guerras y rumores de guerra. Eso atañe a las naciones. Sí, eso es político. Eso atañe a las naciones. Pero cuando el Señor dijo, se levantará nación contra nación, la palabra allí es etnos. Se levantará etnia contra etnia. Y conforme el tiempo va pasando, hermano, por causa de la injusticia que hay en el sistema, la injusticia que hay en el sistema promueve el odio entre etnias. Por eso hace algún tiempo, usted conoce esa historia, surgió el movimiento Black Mothers, ¿o cómo es? Black Lives Matter, algo así, ¿no? A raíz de que asesinaron de manera tan brutal a una persona. Y entonces surgen movimientos. Y entonces, una vez más, se están levantando el orgullo étnico. Y aquí hace poco en Nashville hubo una cruzada de la raza aria. ¿Cuántos saben eso? Aquí en su downtown, hermano, aquí. Hubo un parade de supremacistas blancos que desfilaron por el downtown con banderas y símbolos nazis y con capuchas y con el Triple K, que es el Ku Klux Klan, y con todas estas ideas supremacistas blancas, porque ellos pregonan que la raza aria es la raza que debe dominar. Y entonces cada vez más, hermano, el odio se va levantando entre etnias, y cada vez más hay un odio entre judíos y palestinos, hermano, y hay un odio entre blancos y negros, entre blancos y morenos, hermano, y latinos, y aún entre latinos. Porque no me vaya a dejar mentir, hermano. Aún entre latinos dicen, somos latinos, pero esos de allá, qué flojos son. Esos qué flojos son. Cuando entras al reino, todo eso se acaba. Pero en el mundo, eso está en el ambiente, hermano. Eso está en el ambiente. Y una señal, una cosa que nosotros debemos de tener presente si es que estamos velando, hermano, es que hay guerras y habrán guerras de etnias, de razas. En el momento que empiece la persecución aquí, hermano, al pueblo latino, ¿para dónde corre usted? ¿A Suiza? ¿A Noruega? ¿A dónde corre usted, hermano? Con su etnia. Yo me regreso a comer cacao y frijol, hermano. ¿Usted a dónde se va? ¿A Nueva Escocia? ¿A dónde se va? Etnia. Hermano, lo que nunca te va a abandonar, y el diablo lo sabe, y por eso empuja. Así, a algunos que, Señor,
Ayúdame, Señor. Siempre serás parte de tu etnia, porque proviene de tu nacimiento, proviene de lo que tú eres, está dentro de ti. Y el Señor dijo: se levantará nación contra nación. O sea, se levantará etnos contra etnos, etnia contra etnia. Hoy el hombre no ama, la mayoría de los hombres no aman a personas que son de una diferente raza que ellos. Miren, hermanos, ustedes me perdonarán. Como decían las viejitas en mi pueblo, ustedes me perdonan pero me disculpan. Pero si usted tiene más amor a un perro que a un ser humano, usted está equivocado, hermano. Usted necesita arrepentimiento. Sí, sí. Como dicen allá, me perdona pero me disculpa, hermano. Porque no puede tener más valor que la vida humana un animal. Nunca, nunca, nunca un animal puede tener mayor dignidad. Y con esto no estoy diciendo que no se les cuide. Con esto no estoy diciendo que no se les respete. Con esto no estoy diciendo nada de eso. Pero la vida humana es primordial a los ojos de Dios y debe serlo a los ojos de los propios hombres. Pero no termina allí, hermano. Oiga, dice, o el Señor dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Diga conmigo: y reino contra reino. Ahora diga: batalla de reinos. Aquí sí estamos hablando del mundo espiritual. Aquí, en el tiempo del fin, previo a mi venida, previo al regreso a mi casa, aquel día será como el hombre que se fue de casa y dio a sus siervos autoridad y a cada uno su trabajo. Oiga, hermano. Velen, porque no sea que viniendo, y usted lo puede corroborar, dice viniendo de repente. Otra señal de esa venida, de ese día, es que habrá batalla de reinos. Y aquí ya no habla de naciones, aquí habla del mundo espiritual. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. El reino del bien contra el reino del mal. Y entonces vemos alrededor de todo el mundo una batalla. Entonces vemos alrededor de todo el mundo, en todos los ámbitos de la vida, hermano, en la política, en la escuela, en las artes, en la educación, vemos al reino de Babilonia, vemos al reino de las tinieblas atacando y atacando al reino de la luz. Antes se escondían para el satanismo. Antes se escondían. Siempre se ha practicado el satanismo, pero se iban a los montes, se escondían allá entre los bosques, se reunían a las 2, 3 de la mañana, hacían sus orgías, sus sacrificios. Hoy no. Hoy no. Hoy es público, hoy es a la luz del día. Hoy se paran los actores y reciben un Grammy y dicen: doy gracias a Satanás porque me dio la inspiración para interpretar este papel. Y se para otro y recibe un premio musical y dice: yo le doy gracias a Lucifer porque él me dio la inspiración para escribir esta canción que se volvió un hit. Y el satanismo cada vez es más fuerte y más fuerte. Y usted, hermano, ve los conciertos de artistas, de cantantes, y el simbolismo diabólico está por
todos lados, y hay estrellas, y hay crucigramas, y hay pentagramas, y hay, hermano, símbolos de hechicería, de sortilegio, y hay derramamiento de sangre, hermano, y los jóvenes cristianos bailan, y los jóvenes cristianos escuchan, y los jóvenes cristianos participan de esas cosas, hermano. Porque les han dicho que no van a perder su salvación, porque les han dicho que no hay que ser demasiado radicales, porque les han dicho que todos los extremos son malos, y entonces están engañándolos. Mirad que nadie os engañe. Están engañándolos porque los están haciendo participar de lo satánico. Y ninguno puede servir a dos señores. Y ninguna fuente puede dar agua dulce y agua amarga. Guerra de reinos. Y entonces en todos los ámbitos de la vida ridiculizan el cristianismo. Y entonces aparecen los Juegos Olímpicos, y todo mundo se enfoca en la burla a la Santa Cena. Pero la burla a la Santa Cena no fue lo único que pasó. ¿Alguien vio la inauguración, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Alguien la vio, hermanos? ¿Sí? Claro, lo de la Santa Cena está terrible. Es un absurdo. Pero ¿nadie vio la representación del jinete en el caballo blanco? Wake up, buddy. Nadie vio la representación del jinete y salió venciendo y para vencer. Nadie lee Biblia aquí. Nadie encuentra lo escrito en las cosas que te están poniendo en la cara. Estás tan lleno de fútbol, estás tan lleno de películas, estás tan lleno de diversiones, estás tan lleno de tonterías, de Mr. Beast, de shows, de tantas cosas que no estás viendo. No estás velando, no tienes los ojos abiertos, no sabes lo que está pasando a tu alrededor, hermano. No sabes. Eso es un anuncio. Profecía diabólica. Recuerde, hermano, lo que hemos hablado: revelación, anuncio y consumación. Sellos, trompetas, anunciamiento y copa, suceso. Revelación, anuncio y consumación. Ya fue revelado el anticristo, ya fue anunciado. Esa es la trompeta. El jinete blanco en cualquier momento se manifiesta. En cualquier momento se para en el mundo. En cualquier momento toma control de esta tierra. Y los cristianos dormidos. Y ridiculizan la Santa Cena. Y ponen homosexuales, y ponen transvestis, y ponen lesbianas, y ponen pederastas, y ponen todo este tipo de aberraciones. Porque es una guerra del reino de las tinieblas golpeando el reino de la luz. ¿Sabe qué pasó? Un grupo de cristianos franceses, usted puede buscar todo esto, metieron una solicitud al gobierno pidiendo una plaza pública para poder plantar una manifestación pública en contra de lo que el Comité de los Juegos Olímpicos había hecho. Se los negaron. Bueno, ¿sabe qué hicieron? Rentaron un camión. ¿Alguien oyó esto? Rentaron un camión grande y pusieron un letrero en el furgón del camión que decía: no queremos más burlas al cristianismo. No queremos que se mofen de la moral,
ni de la fe, ni de nuestros valores. Pusieron ese sign en los lados del camión y comenzaron a manejar por todo París. Comenzaron a manejar haciendo pública su protesta contra lo que el Comité de los Juegos Olímpicos había hecho. ¿Sabe qué hicieron? Los arrestaron, los detuvieron y se los llevaron a la cárcel. Cada vez más es más agresivo el reino de las tinieblas contra el cristianismo. Cada vez más están empujando la división para radicalizarnos. El que es del diablo habrá de radicalizarse más, y el que es de Dios, el que es limpio, límpiese. El que es santo, santifíquese. Habrá que radicalizarse más, hermano. Se acerca un tiempo en donde no vas a poder estar en medio. Se acerca un tiempo en donde vas a tener que tomar una decisión. Se acerca un tiempo en donde tal vez te demanden la espalda por tu fe, que seas latigado, que seas encarcelado, que seas ridiculizado, que te quiten todo lo que tienes, que estés dispuesto a abandonar tu casa, tus carros, tus ahorros, tus terrenos. Se acerca un tiempo. Es cada vez más violento y más violento y más violento, hermano. Controlan el cristianismo en las redes sociales. Puedes hablar de lesbianismo, de homosexualidad. Puedes hablar, hermano, de psicosis. Hay foros en YouTube en donde te enseñan cómo ser un asesino en serie. Por Dios, hermano, escuche lo que estoy diciendo. Hay fulanos que hacen lives, que hacen en vivos para enseñarte cómo ser un asesino en serie. Pero si tú hablas de la fe públicamente, si tú hablas la palabra de Dios, te van a vetar. Te van a castigar, te van a destruir. Batalla de reinos. Pero el reino de Dios es más grande. El reino de Dios es más fuerte. El reino de Dios es más poderoso. Porque cuando el diablo se levanta, Dios siempre tiene un as bajo la manga. Dios siempre tiene un as bajo la manga. Ridiculizaron al cristianismo, ridiculizaron la fe, pero en los mismos Juegos Olímpicos ellos no tenían control de cómo se iban dando las competencias. No tenían control de quién le gana a quién. No tenían control de las dos columnas. Y entonces en la final femenil de judo llegan a la final dos amigas cristianas, una brasileña y una francesa. Las dos hablaban portugués, y entonces una de ellas gana y está llorando la que perdió, y se baja, que era su amiga, y la abraza y le dice: levante para arriba y da gloria a Dios. Levántate y da gloria a Dios. Levántate y no llores. Y se oye, hermano, por todo el mundo. Por todo el mundo corrió ese video en donde se dio la gloria al Dios del cielo. Porque el reino de Dios es más fuerte. Dios siempre tiene algo preparado. ¿Dónde están los colombianos aquí? Levanten su mano. Ridiculizaron a una colombiana porque era negrita como su servidor. La ridiculizaron. Hablaron de su proveniencia, que era humilde, que era india, que no tenía recursos para llegar
Pero ¿sabe qué? Ganó la competencia. ¿Y sabe qué hizo? Cuando se subió al podium y las cámaras de todo el mundo estaban delante de ellas, ella subió con su Biblia. Y cuando pasaron a entregarle la medalla, ella mostraba la Biblia y ondeaba la Biblia y ondeaba la palabra de Dios. Y en el momento en que todas las cámaras del mundo estaban sobre ellas, ella levantó la palabra de Dios ante los ojos de todas las naciones. Batalla de reinos. Batalla de reinos. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y conforme vaya pasando el tiempo, esta batalla será más fuerte y más fuerte y más dura y mucho más dura, hermano. Prohíben la oración en las escuelas, prohíben la lectura de la Biblia en lugares públicos, pasan legislaciones para remover de zonas públicas, ni siquiera privadas, de zonas públicas, cualquier estatua o cualquier monumento que tenga una reseña religiosa. Las están removiendo de todo Estados Unidos. Pero nunca podrán detener el poderoso Espíritu de Dios. Y entonces en una tienda Walmart, un hombre, un morenito, Dios bendiga a los morenitos, un morenito lleno del Espíritu Santo, estaba agarrando naranjas, estaba agarrando tomates y comienza a cantar, y lleno del Espíritu comienza a adorar a Dios, y se le suma la de al lado, y se le suma el de atrás, y se le suma el viejito, y todo el Walmart se paralizó porque todos empezaron a adorar, todos empezaron a cantar, todos levantaron sus manos y adoraron a Dios. Batalla de reinos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo que a ustedes les digo, a todos lo digo: velen, 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 porque el esposo está a punto de venir. El esposo está a punto de venir, hermano. Será como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Comían, bebían, vacacionaban, compraban, trabajaban. Será como en los días de Noé. Y en otro pasaje el Señor dijo: velad y orad. Velad y orad. Velar es estar despierto. Velar es mirar. Mirar. Deja de ver basura. Vela. Vela, vela, vela. Mira lo que pasa, mira lo que sucede. Vela y ora. Ora para no ser engañado. Ora para ser santificado. Ora para ser tenido por digno de escapar de las cosas que habrán de sobrevenir a esta tierra. Ora para que el Señor te dé revelación y conozcas el panorama y conozcas los días que estás viviendo.
Porque aunque, como decían los romanos, pan y circo, porque aunque la tierra esté llena de pan y circo, la situación política, la situación mundial es crítica y los días son finales. Póngase de pie, por favor. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva de repente los halle durmiendo. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo: velen, velen, velen. Precioso Espíritu Santo, danos los ojos del águila, pero no solo nos des ojos para ver, sino danos entendimiento, porque de nada sirve estar frente a las situaciones si no tenemos entendimiento. Danos entendimiento para conocer los tiempos, las sazones, todo lo que acontece, Señor, a nuestro alrededor. Ayúdanos a velar, ayúdanos a permanecer despiertos, sobrios, vigilantes, esperando al esposo, esperando al amado, porque el amado volverá de repente. Velen, porque no saben la hora, no saben la hora. Velen. ¿Estarás tú velando? ¿Estarás tú despierto ante las cosas que están pasando y sucediendo a tu alrededor? A veces me pregunto, ¿qué tan fuerte es mi fe? Porque lo único que prueba la fe es el fuego, las crisis. Y podemos decir tener mucha fe, pero realmente solo al estar frente a los látigos, frente a los golpes, frente a la cruz, al peligro de perder la vida, allí es donde se ve la fortaleza de nuestra fe. ¿A qué tanto estarías dispuesto por Jesús, hermano? Esta sociedad cada vez más y más se hace radical, y el odio a nuestro Señor y el odio a nosotros cada vez es más fuerte.
cada vez es más fuerte. Porque si a mí me despreciaron, dijo el Señor, si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco? En el mundo tendréis aflicción. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si te cuartan el alimento, ¿mantendrás tu fidelidad a Jesús? Si el día de mañana sacan una tarjeta especial para que solo puedan comprar aquellos que la tengan, si cuartan tu libertad, si cuartan tu fe, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Las líneas se separan. No por mucho tiempo podremos seguir siendo cristianos intermedios. La situación cada vez más y más nos empuja a ser fríos o calientes. Fríos o calientes. Señor, ayúdanos. Oramos para recibir tu auxilio. Oramos para recibir tu ayuda. Tiempos difíciles, principio de dolores. Danos fidelidad, Señor. Aumenta nuestra fe para permanecer fieles a ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a mirar a nuestro mismo Señor Jesús. Ayúdanos a mirar a los demás héroes de la fe. A Pablo, quien aguantó hambres, naufragios, látigos, golpizas, burlas, cárceles, prisiones, persecuciones, acechanzas. Ayúdanos a aprender de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más radicales, a tener nuestra vida, Señor, fundada en ti. Que tu palabra nos dé esa fe. Que tu palabra nos cimente de manera que no seamos movidos por las circunstancias que vienen a este mundo. Y en la guerra de reinos, que se está librando en esta tierra, podamos ser dignos embajadores del tuyo. Podamos ser dignos embajadores del tuyo, Señor. Embajadores dignos de tu reino. Levanta tus manos y dile: Señor, hazme un testigo de tu reino. Hazme un testigo fiel de tu reino. Dame la fuerza, dame la fe, dame la valentía para ser un testigo fiel de tu reino, Señor. Ayúdanos.